Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos a analizar la evolución del índice Nasdaq, el contexto de largo plazo y la situación reciente tras las subidas de los últimos meses y de los últimos trimestres y en lo que en mi opinión cabe esperar, ¿no? Utilizo para ello el gráfico del futuro del Nasdaq, que me parece más interesante, tiene menos gaps y por eso me parece más interesante utilizar. Partimos del gráfico en velas mensuales y aquí lo primero que ya veis trazado es esta canalización, que es en el que lleva metido durante años y años, desde el año 2010 hasta el año 2020. Ha estado 10 años metido dentro de una canalización cuya pendiente, es decir, la velocidad de subida, es una velocidad de subida del 17% anual. Esto es algo muy coherente y que poca gente destaca, sobre todo los agoreros, muy coherente con la evolución de los beneficios de las empresas, principalmente de las FANG, que han revolucionado el panorama económico de la economía mundial, ¿no? En una economía mucho más orientada hacia servicios y que realmente es el reflejo del descubrimiento de Internet que se produjo 20 años antes, ¿no? Que provocó esta burbuja, después de la cual se produjo el pinchazo y a partir de la cual se empieza a desarrollar realmente todo su potencial. ¿Vale? Todo esto es intentar conectar este gráfico con la realidad, porque todos los gráficos están conectados con la realidad, ¿no? Pero ¿qué ha ocurrido con la pandemia? Pues con la pandemia ha ocurrido, voy a darle un poquito de zoom, eh, y con el confinamiento lo que ha ocurrido es lo siguiente, es que el susto ha sido menor en el Nasdaq que en el resto de índices, pero aún así ha sido importante. Desde una situación del techo nos hemos ido a una situación del suelo, ligeramente por encima a ligeramente por debajo del canal en el que estaba desde hace 10 años, y desde ahí se ha producido una reacción muy violenta, una consolidación y en los últimos meses un nuevo tirón alcista que claramente se sale de este canal alcista. ¿Esto es algo anómalo, atípico y para lanzar las señales de alarma? No necesariamente, es muy habitual que en situaciones de pánico o de euforia haya salidas del canal. De hecho, en realidad todo el movimiento empieza con la crisis de 2008. Todo este movimiento de precios está por debajo de este canal. Se produce el rebote inicial y después ya la velocidad de crucero. Entonces, lo que he hecho ha sido trazar una especie de paralela de canal inferior de la misma amplitud que este aproximadamente, que sería este de aquí, que casualmente pasa por este mínimo local, ¿no? Y aquí tenemos un canal inferior en el que no hemos estado nunca y que marcaría los niveles de pánico en la situación actual, y hago lo mismo por arriba, un mismo canal con la misma amplitud que este canal, que sería la situación de euforia en la que estamos ahora mismo. ¿Vale? Entonces la cuestión es que esta subida del 17% ha dado pie a una aceleración, y esto sí que es algo característico de las fases finales de ciclo, las fases finales de tendencia alcista. Eso no significa que ipso facto vayamos a caer. Lo normal es que a partir de aquí, si se confirma este escenario, esta tesis, pues se vaya formando poco a poco un techo que pueda adoptar varias de las formas que están ya repertoriadas en el análisis técnico. Una de ellas es un techo redondeado, por ejemplo, que haga esta forma, ¿no? Eso significaría que hasta el año 2024 o 2025 no tendríamos un susto, y además, según pasa el tiempo, que es una característica, como decía en el vídeo anterior, algo de lo que quiero hablar en otro vídeo específico, que son las compounders, que son empresas, digamos, que se van componiendo, que van generando riqueza y que con el paso de los años valen más. Y el hecho de que valgan más hace que, lógicamente, los gráficos, tal y como refleja esta tendencia alcista, ese valor, con el paso del tiempo, digamos que este grupo de empresas, de 100 empresas tecnológicas, va valiendo más, ¿no? Entonces, si el techo es una forma redondeada, pues la corrección hacia la base de este techo o hacia incluso el canal inferior de pánico hace que podríamos tener una corrección de este tipo, ¿no? Sin plantear un crack, una caída violenta, sino simplemente un periodo de 5 años lateral, relativamente lateral. Luego lo veremos. En cualquier caso, aquí tenéis los retrocesos de Fibonacci para el último tirón alcista, que sería desde aquí hasta aquí. Y tenemos el 23%, que sería una caída hasta este nivel, el 38% hasta esta zona media de esta corrección, y el 61,8% hacia estos máximos que se alcanzaron anteriormente. Con lo cual, una corrección o un susto en forma de zigzag, por ejemplo, nos llevaría para principios del año 2022 hacia esos niveles del Nasdaq, en torno a los 10.000 puntos, la base del canal alcista y el retroceso 61,8% del último tramo alcista. Esto sería algo razonable. Pero insisto, aquí no hay figura de techo, no hay motivos para salir corriendo, para salir huyendo, y estamos dentro de una tendencia a largo plazo que sube a ritmos del 17%, que se ha acelerado, hemos entrado en algo de euforia, podríamos
por lo tanto corregir sin que eso implique una tendencia bajista. La cuestión, como comentaba en el vídeo anterior también, es si esto nos invita a plantear que merece la pena estar dentro y esperar esta subida. Bueno, no es necesario esperar esta subida para plantearse estar dentro. Un inversor de largo plazo, y cuando digo un inversor de largo plazo, es un inversor que lleva 5 años o más invertido en el Nasdaq, pues lo que tiene que hacer es paciencia, esperar. Si realmente esto acaba formando una figura de techo llamativa, en ese caso sí que podemos plantear, a ver, eventualmente más adelante, pues una estrategia de cobertura, una reducción parcial de posiciones o incluso una reducción total de posiciones. Pero hay que esperar a que se forme esa figura de techo, no hay que anticiparla, ¿vale? Paciencia, ese es el, digamos, el mensaje principal, ¿no?, de este vídeo. Me he entretenido también buscando, teniendo en cuenta las alturas y el vértigo que da este gráfico de largo plazo, que insisto, es un gráfico que está en escala logarítmica, ¿eh? Es decir, por eso esto es un 17%. Si lo quitas de escala logarítmica va a aparecer más bien un gráfico que hace así y que acelera la subida, pero no es verdad, no acelera esa subida, esta subida no se acelera. Aquí crece al 17 y aquí también, lo que pasa es que aquí está en torno a los 2.000 puntos y aquí está en torno a los 11.000. Lógicamente, para subir aquí un 10% tiene que pasar de 10.000 a 11.000, y aquí para subir un 10%, con que pase de 2.000 a 2.200, también ha subido un 10%. Bueno, pues eso ya lo refleja la escala logarítmica. La cuestión es que yo buscaba un poco una especie de constante un poco más mayor, y decía, bueno, si podemos trazar un canal que utilice estos dos mínimos, que sería una pendiente un poco más suave, mucho más suave, que sería la pendiente propia de mercados mucho más maduros, que no es el caso del Nasdaq 100, pues si se puede utilizar el análisis técnico y los canales para encontrar una canalización un poco más suave que nos pueda servir de referencia en el futuro, ¿no? Entonces utilizo esos dos mínimos y voy a trazar un canal. El primer canal que puedo trazar sería este, pero desgraciadamente no nos pilla lejísimos para poder plantear, pero sí que podría trazar otro canal parecido, con una amplitud similar, que sería a lo mejor pues esta, algo así, o podríamos ampliarlo un poquito más, hacerlo de esta manera. Pero en cualquier caso la cuestión es que aunque utilicemos este máximo local también para trazar una paralela a estas que estoy dibujando aquí, se nos va incluso de madre el último tramo alcista, se nos va también de arriba, ¿no? Es decir, aquí encajaba muy bien que se hubiera parado aquí, pero se nos ha ido. ¿Podemos estar ante una aceleración y una euforia típica de final de ciclo? Podría ser, no lo descarto, no lo descarto. Eso implicaría que en un momento dado pues el Nasdaq coja y tenga margen para corregir. Bueno, voy a borrar esto, o por lo menos reducirlo un poquito aquí para que no moleste. Evidentemente, tras esta aceleración, todo lo que ha subido ya es muy secundario. No tiene sentido trazar retrocesos de Fibonacci desde aquí hasta aquí, porque realmente una caída del 38,2%, por ejemplo, de una subida que va desde aquí hasta aquí, va a equivaler prácticamente a una caída del 38% desde máximos, ¿vale? O sea, es que va a ser lo mismo, porque cuando las subidas son tan grandes, pues hemos pasado de 0 a 100, ¿no? Básicamente. Entonces, caer un 38% de todo esto, pues es caer un 38%, ¿no? ¿A dónde se iría el Nasdaq si cayera, vamos a poner un 38% desde los niveles actuales? Pues fijaros, un 40% sería este nivel de aquí, que estamos hablando de en torno a los 9.000 puntos. Eso sería una caída del 40% en el Nasdaq. Yo creo que esto es lo que tarde o temprano pues tiene sentido que ocurra, ¿no? Que se suavice un poco esta salida, esta euforia, y que caiga hasta esta zona de aquí, que sería esto ni más ni menos que volver al techo anterior a la pandemia y al suelo de la pandemia, que supondría, digamos, la zona de soporte en el futuro, donde la parte superior de ese soporte está en torno a los 9.000 puntos, y esta caída sería, como digo, una caída del menos 40%, que es aproximadamente igual al retroceso de Fibonacci del 38%, ¿vale? Evidentemente esto es mucho y bueno, pues merece la pena poder surfear, poder jugar un poco más de cerca todos estos niveles, ¿no? Salvo que, insisto, que nuestro horizonte de inversión sea realmente el muy largo plazo, ¿no? Estoy ya viendo el gráfico en velas semanales, donde vemos pues más detalle del confinamiento de 2020 y el rebote posterior, que como veis va como perdiendo fuelle, excepto por este último acelerón, que en teoría se iría al techo de ese canal, que es el canal, digamos, de la zona de euforia, igual que esto sería el canal de la zona de pánico, ¿no? Y ahí está en torno a los 9.000 puntos, ¿no? O sea que, bueno, podríamos estar asistiendo a algo así,
bueno, vigilaremos los niveles. De momento no hay señal de alerta, no hay señal de peligro, lo que sí hay es sobrecompra y bueno, pues personalmente, aunque los principios son los principios, es verdad que nos pasamos la vida buscando excepciones a esos principios. Los principios son las tendencias alcistas, están para seguirlas y para acompañarlas hasta el final. Ese es el principio de oro del análisis técnico y del mundo de la inversión en general. Si inviertes en bolsa, sigue la tendencia a largo plazo y si puedes no vender nunca, pues incluso todavía mucho mejor, ¿no? Ahora bien, bueno, en determinadas situaciones, y podríamos estar en una de ellas, la tentación de vender es grande. No tenemos señal técnica, yo prefiero, como digo, señales de techo, ¿no? Aquí habríamos tenido una, tendríamos aquí un máximo que supera el máximo anterior y un inicio de caída, aunque esta caída no llega a romper los mínimos locales anteriores, en concreto este, por lo tanto no se llega a confirmar el suelo. Y además ocurrió algo importante, y es que aquí, recuerdo que salió una encuesta de Bank of America Merrill Lynch, que he comentado en algún vídeo anterior, que es una encuesta fundamental, muy interesante, sobre todo cuando las indicaciones son extremas, y aquí marcaba un consenso claro en contra de las TEC. ¿No? Entonces, cuando los inversores están ya muy desinvertidos, los grandes gestores de fondos están muy desinvertidos, pues queda poca gasolina bajista y esa fue un poco una señal de alcista de compra. La verdad es que no lo aproveché porque no estuve muy atento, pero ahí está, ¿no? Y de lo que se trata es de que sigamos aprendiendo, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que esto tiene sentido. Esto podría ser una reacción a esa infraponderación dentro de las carteras de hedge funds y grandes gestores, pero para mí lo que hay que hacer es que si sospechamos que estamos en un entorno de posible techo de agotamiento alcista, vamos a esperar y ver, vamos a fijarnos. Eso implica asumir un riesgo de caída. Los retrocesos de Fibonacci de este último tramo alcista, pues los veis aquí trazados, 23%, 38% sería este nivel, este sería la zona de consolidación, zona de máximos. Bueno, pues tendría sentido plantear que caiga al menos hasta estos niveles, en torno a los 14.200. Yo creo que podría tener incluso fuerza después para volver a superar los 15.000 de verdad, irse incluso a los entornos de los 16.000 y después poco a poco ir formando. Tendremos aquí entonces un mínimo local, si lo pierde ya tendremos una figura de techo, etcétera, ¿no? Ya sabéis, hombro, cabeza, hombro, doble techo, una de las múltiples variantes que hay dentro del análisis técnico. Eso es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es vigilarlo, pero no anticiparse, no anticiparse. Eso implica ser tolerante a la volatilidad y a los posibles sustos que se puedan producir en verano. Podemos caer hasta aquí, pero también nos podemos ir hasta el 38%, hasta el 61,8% y volver otra vez por debajo de los 14.000, ¿no? Y toda esta zona que fue soporte, pues ser un objetivo de corrección en torno a los 13.800. Si eso es así, el momento de venta óptimo pues eventualmente vendría después en el rebote hasta estos niveles, otra vez hacia los 14.200. No es lo mismo vender aquí en plena caída a 14.200 que hacerlo aquí en caso de que el mercado haya caído y después haya rebotado, porque ya tenemos un indicio mayor de debilidad, ¿no? Si vendes aquí con el mercado cayendo y el mercado rebota, te has quedado fuera de alguna manera, ¿no? Estás vendiendo mal. Aquí por lo menos vendes en un rebote, ¿no? En fin, esto ya son otras cuestiones más avanzadas, ¿no? Más técnicas, más de gestión. Bueno, este es mi escenario de largo plazo. Yo creo que esto es lo que hay que tener en mente cuando estamos invirtiendo, incluso aunque nuestro horizonte sea más corto plazo que ese gráfico de velas mensuales que os he trazado antes. Sobre esa base, sobre esos niveles, sobre ese escenario de largo plazo, es sobre lo que después tenemos que ir trabajando día a día para los que utilizamos índices, ¿no? Luego tenemos también la posibilidad, por supuesto, de buscar hilar más fino, buscar sectores y valores que puedan ser eventualmente más resistentes a una fase de crisis o que puedan tener todavía potencial alcista, pero eso ya sería otra historia.